Vamos a ver cómo se resuelve el problema del día 5. Este problema de opiniones es uno de los más bonitos que pusimos y se llama Yu-Gi-Oh, que fue sacado de la plataforma OmegaOp. Entonces, por si quieren practicar el código, pues pueden entrar en esta página. ¿Qué nos dice el problema? Nos dice que nos dan un arreglo n, perdón, un arreglo de tamaño n, donde cada elemento de 1 a n aparece exactamente una vez. Exactamente una vez, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el arreglo que nos dan es una permutación de n. Esto es muy importante porque nos va a servir a hallar la solución. Entonces, ya sabiendo que nos dan una permutación, nosotros queremos construir un arreglo nuevo siguiendo ciertas reglas, ¿no? Pero, ¿qué queremos maximizar, no? Nos pide maximizar una suma que es igual a 1 hasta n de n a la n menos i. Esto por a de i. Que es básicamente nuestro nuevo arreglo construido va a tener sus posiciones de esta forma. Y yo lo que voy a hacer es multiplicar n a la n menos 1 y lo voy a multiplicar por el valor de aquí. Y luego n a la n menos 2 lo voy a multiplicar por el valor de aquí. Y así me voy yendo hasta n igual a 0. N a la 0, perdón. Y lo voy a multiplicar por el valor de aquí también. Entonces lo primero que podríamos pensar es que nos conviene siempre tener números muy grandes adelante y los números más pequeños por este lado. Sin embargo, no siempre es posible escorarlos de la forma n con n-1, con n-2, ¿no? Que sería lo así hasta n, hasta 1. Esto sería como que lo más conveniente, pero no siempre es posible. ¿Por qué? Porque nos piden construirlo de la siguiente manera, ¿no? Que tenemos el arreglo, imaginemos que es este. Tenemos que como que cortarlo por un segmento y del nuevo arreglo que estamos armando, todo este segmento que está por aquí, lo que vamos a hacer es moverlo, ¿no? Este de aquí va a venir por acá. Y luego nosotros como que vamos a cortar, imagínense que hay más números por acá, vamos a volver a cortar donde nosotros queramos, ¿no? Hasta aquí, por ejemplo. Y pues nuevamente, ¿no? Del número que es del nuevo segmento que agarramos, pues lo ponemos por aquí. Y así es como se va formando el arreglo nuevo. Entonces, una posible, como dijimos, el, nos conviene siempre tener números mayores al delante, ¿no? Entonces, lo primero que se podría pensar, ¿por qué no ponemos el número más grande que es n siempre en la primera posición? ¿No? Esto siempre es lo mejor que se puede hacer. No hay una opción viable si no ponemos esto al inicio. Y la respuesta es que no. Vamos a ver por qué no. Recordemos que esto se está multiplicando por n a la n-1. Y esto n a la n-2 y pues así, ¿no? Tal. Este pues a la n-3. Bueno, suponemos que vamos a poner este n al inicio, ¿no? Podemos ver los demás arreglos. Obviamente este es el inicio, pero este sería como la potencia de n a la n, ¿no? Entonces yo voy a ver cuántas potencias tengo de n a la n, cuántas potencias tengo de n a la n-1 y así hasta el final. Esto se podría ver como la descomposición de bits de la sumatoria, pero no en potencia de 2, sino en potencia de n. Y como sabemos con las potencias, si tenemos n veces una potencia de n a la n-1, por ejemplo, a la menos 1, esto es igual a una sola potencia de n a la n. Esto se podría ver tal vez por temas de bit o por tema de que pues, se suman exponentes y queda de esta forma, ¿no? Bueno, teniéndose cuenta, significa que yo tengo una potencia. Si yo quiero poner, imagínense el peor caso que yo tengo. El peor caso que yo tengo es poner la n, que es el número más grande que yo tengo, a la primera posición. Y el arreglo me va a quedar ordenado de menor a mayor hasta aquí, ¿no? 1, 2, hasta n. Menos 1, perdón. Este es el peor caso que puedo tener si yo intento poner el primero. De primero el número más grande. Veamos qué pasa. Imaginen, pues esto, n, ya vimos que n potencia de n-1 es igual a una potencia de
de n. Entonces, voy a tener como que 0 potencias de n menos 1. Pero esto se convierte en una potencia de n a la n. Ok, entonces este es como que el peor caso de la suma cuando yo intento agarrar el elemento más pequeño, perdón, el elemento más grande en la primera posición. Supongamos que no, esa no es la opción óptima. ¿Qué significa? Que aquí en mi primera posición de n-1 voy a escribir únicamente las potencias para que sea un poco más rápido. n-3 hasta 0, ¿no? Potencia 0. Y aquí está el corte. ¿Qué pasa? Que yo pues voy a tener aquí cuál es el mejor caso cuando yo no pongo una potencia de, perdón, el número más grande al inicio. Es que mi número n-1 está aquí, luego mi número n está aquí, y luego va de todos los que me sobran. O sea, a partir de que pongo todos los que me sobran los pongo de mayor a menor. Entonces el mayor es n, que no lo he puesto, luego sigue el n-2, luego el n-3. Bueno, vamos a tratar de descomponer esto. Esto ya vimos que n potencias de n-2 significa que tenemos una potencia más, ¿no? Esto lo borro, le sumo más una potencia a n-1. Entonces este se vuelve una n potencias de n-1, que ya vimos que se vuelve en una potencia de n. Y veamos, este es el mejor caso que podemos tener. El mejor. Cuando ponemos un número que no sea el mayor al inicio. Ese es el mejor caso. No sé si se puede construir, pero al menos es el mejor caso. Entonces, comparemos el peor caso cuando nosotros hacemos esa solución de poner el más grande al inicio con el menor, con el mejor caso cuando nosotros intentamos poner el segundo mayor al inicio. Vemos que aquí este 1 se mantiene, por lo tanto hasta este momento son iguales. Este 0 es igual, este 0 es igual. Y luego este 1 tengo una potencia de n-2 y aquí tengo 0 potencias de n-2. ¿Qué significa? Que por el momento yo le estoy ganando por n-2, ¿no? Esta es como que la ventaja que le llevo. ¿Qué debería pasar para que esta ventaja sea nula? De alguna forma tendría que ser que todos estos sumen al menos n-2, n-3 por n, que sería justamente n-2, ¿no? Esta suma debería ser igual a n a la n-2. Esto solamente si es posible. Pero veamos esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de aquí no puede ser que sume 0, pero supongamos que sí suma 0, ¿no? Digamos que por razones del destino suma 0, que ya sabemos que no es posible, pero bueno, suma 0. Entonces únicamente tenemos que ver que este alcance, la suma sea igual a esta. Si lo vemos como bits, como está en bits, sabemos que una potencia de estas es igual a la suma de n-1 potencias de todas las potencias anteriores a él más 1. Esto lo pueden ver ya sea por propiedades de BitMass o pueden demostrarlo matemáticamente sumando esta parte y darse cuenta que esto es igual a n a la n-2. Esto obviamente potencia de n, ¿no? Me ahorro los exponentes, pero bueno, es esto. Más n a la 0. Perdón, más 1, que sería n a la 0. Ese lo estoy agregando nuevo, no es el que está acá. Es como que un elemento nuevo. Una vez que yo le agregué pues ya se vuelve una potencia de n-2. Básicamente, ¿por qué pasa esto? Matemáticamente es el carrito que nosotros estuvimos haciendo aquí. Recuerden que como aquí se sumaba 10, n potencias, podía convertirla en una de estas. Y luego aquí tenía también 9 potencias, que se convertía al final 10. Y podía sumarle una de estas. Y pues así me iba, ¿no? Entonces, ¿cuál era lo que pasaba aquí para que se lleve el carrito? Pues justamente que aquí, en la posición que yo le sumo, haya n-1 potencias. Por eso sumarle 1 se vuelve n potencias. Y ahora sí que puedo llevarlo. ¿Cuál es el problema?
Que esto, como vimos, es una permutación. Habíamos visto que es una permutación este arreglo. ¿Qué significa? Que como nosotros ya usamos n-1 y n, que son los únicos que podemos llevar carritos, aquí ningún número va a ser mayor o igual a n. Cualquier número que tengamos aquí en esta posición, A de I. Por lo cual nunca va a haber carrito. Esto quiere decir que esto nunca va a pasar. Nunca va a pasar que esto sume más que esto. Lo que significa que nuestra estrategia de poner al primero es posible. Pero no solo es posible una vez. También puedes hacerlo hasta que nosotros ya no tengamos bits. Porque ese es el peor caso cuando tenemos como que todos los números. Pero cuando tenemos, ya agarramos los números más grandes y tenemos números más pequeños, estos carritos ni siquiera se dan al inicio. Recuerden que aquí al inicio yo había puesto como que un carrito. Aquí, este carrito de aquí y este carrito de aquí. Pues justamente se había dado porque estaba usando n y n-1. Pero como ya lo usamos, estos carritos ni siquiera se van a dar al inicio. Y este siempre va a ganar, perdón, el de aquí arriba, perdón, el de aquí abajo siempre va a ganar en una potencia al menos al de abajo, dependiendo de dónde hagamos el corte de nuestro arreglo. Entonces esto siempre se va a cumplir y lo podemos hacer infinitas veces, bueno, no infinitas veces, sino hasta el número de veces que sean necesarios hasta acabar con nuestros bloques. Entonces la solución básicamente es esa, dado el arreglo. Vamos a tener nuestro arreglo aquí. Y lo que vamos a hacer primero es buscar el mayor. Supongamos que está aquí. Entonces todo este bloque de aquí lo vamos a poner en esta parte de aquí. Vamos a marcar con color para que se vea mejor. Este bloque corresponde a este bloque. Luego vamos a poner tal vez otro bloque de tal vez de aquí, de solamente un elemento. Y lo vamos a poner aquí. Luego vamos a poner, ya digamos que estamos poniendo todos, lo voy a poner aquí. Y obviamente este bloque termina hasta donde esté nuestro mayor. Que en este caso nuestro primer mayor está aquí. El mayor de todos los que nos sobran va a estar aquí. Y el mayor de todos los que nos sobran va a estar aquí. Vale, esto puede ser programado de diferentes maneras. Y lo más fácil es programarlo en ODN. Lo más fácil de programarlo es en nlog n. Y de esto de tiempo. Y en memoria, ODN. Es la forma más fácil de programarlo. ¿Por qué? Porque recuerden que en nuestra fórmula estamos calculando potencias de n. Entonces, para calcular potencias muy rápido, recuerden que en C++ el módulo POW, primero el POW n a cierta potencia. Esto en C++ es O de n. O de n menos i. O sea, lo que hace es literalmente la bruta de hacer un for y multiplicar n menos i veces n. Entonces, primero que nada, el POW sería ineficiente. Y segundo, el POW no nos sirve porque las potencias son tan grandes y recuerden que nos piden imprimir el número módulo 10 a la 9 más 7. Y el POW no respeta esta regla. Él sigue multiplicando y obviamente en algún punto pues nuestra variable se va a desbordar. Entonces el POW no lo podemos usar. Pero si queremos usar algo parecido al POW, hay un algoritmo que se llama, realmente varía mucho el nombre, puede ser como modPOW, o yo lo conozco como exponenciación binaria, expomod. ¿Y qué es lo que nos hace? Nos hace lo mismo que POW, pero esto lo hace en el log de la base, que es mucho más eficiente. Entonces, el log viene justamente de usar esta función expo. Calculamos pues todas las potencias con la función expo y pues ya estaría, ¿no? Ahora, ¿qué posible optimización podríamos hacerle para no usar este log? Podríamos primero tener un arreglo de potencias. Y en cada arreglo
potencia de i va a ser igual a n a la i. Y esto lo precalculamos de manera lineal, como si fuera una dp, que sería dp de i va a ser igual a dp de i menos 1 por n, ¿no? Una vez ya teniendo esta tabla de las frecuencias, pues cuando necesitemos alguna potencia, cuando ya hayamos colocado, por ejemplo, este cuadrito, pues ya no tenemos que llamar a la función expo. Solamente en O de 1 vamos a buscar en nuestra tablita, vamos a buscar pues la potencia a la que corresponde. Y pues así ahorramos en log de n la complejidad y va a quedar en O de n. Pero también se puede hacer con memoria en O de 1. Bueno, técnicamente no es O de 1 porque tenemos pues nuestro arreglo, pero a lo que me refiero con O de 1 es que no necesitamos memoria auxiliar, no necesitamos como que este preprocesamiento de las potencias. Vamos a ver cómo podemos codearlo de manera en O de 1. Para eso voy a rescatar este pedacito y vamos a pegarlo por aquí. Y vemos qué pasa, ¿no? Vemos que el primer cuadrito de nuestro arreglo original, este es el original, y el de abajo es el nuevo, el que estamos creando. El primer cuadrito se va hasta el último lugar. Y no sé si se fijan que el último lugar empieza tipo de potencia de 0, luego potencia de 1, potencia de 2, potencia de 3, potencia de 4. Luego el segundo cuadrito va hasta el penúltimo lugar y sigue con la potencia de 5, 6, 7 y 8. Va en orden. Entonces podríamos tener únicamente una variable donde estemos guardando la potencia actual y cada vez que pasemos al siguiente elemento, lo único que hacemos a nuestra variable lo vamos a multiplicar igual a n. Bueno, y le aplicamos el módulo, ¿no? Módulo mod. Esto lo podemos hacer. Entonces ya no necesitamos esa memoria de nuestro vector de potencias. Ahora, el verdadero problema es que no conocemos dónde vamos a hacer nuestro corte. Porque una primera idea que podría ser es tal vez tener, sin preocuparnos por la memoria del programa, lo que podríamos hacer era, tipo, yo sé que mi mayor ahorita es es n, y tal vez tener una priority queue, un set o lo que sea, y ir pasando, ¿no? Ir pasando hasta buscar mi mayor, y una vez que encuentro mi mayor, que sería este, digamos, lo pongo aquí en mi tablita. Y voy poniendo mis números, y mientras voy calculando, pues todo esto lo saco de mi set o de mi vector de visitados. Realmente un vector de visitados es más que suficiente. Bueno, lo saco de aquí y luego veo quién es mi siguiente mayor. Y digamos que mi siguiente mayor es K. Entonces voy a buscar después de que haya procesado este cuadrito, voy a buscar mi K, que sería este de aquí, el segundo mayor. Y coloco todos los que están a mi derecha, que no he colocado aún. Y lo mismo para este. Una vez que conozco este, voy a colocar todos a mi derecha hasta llegar a este lado. Entonces, esto estaría resolviéndose de atrás para adelante. Pero pues está ese problema, ¿no? Que necesitamos tal vez un vector de visitados o alguna otra cosa similar. Y aparte necesitamos las potencias, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer este algoritmo que expliqué hace un ratito? Que podemos colocar primero este e ir sumando las potencias para tener únicamente pues que usar una variable. Bueno, la ventaja del cuadrito por la forma en que los construimos, sabemos que este primer elemento que está acá, este primerito, es mayor a todos los que están aquí, pero es menor a este de aquí. ¿Por qué es menor a este? Porque recuerden que cuando quitamos este era nuestro actual mayor, perdón. ¿Qué significa? Que todos los que estaban en el arreglo antes de quitar a este, pues son menores a él. Por lo cual, este también es menor a él. ¿Esto qué nos ayuda? Que cuando busquemos, podemos ir de aquí para aquí. Y cuando busquemos a alguien que sea mayor a mi actual inicio, que ahorita estoy iniciando aquí.
Cuando busquemos a alguien que sea mayor que mi inicio, significa que aquí hice el último corte. Entonces, como ya sé dónde corté, puedo hacer esto que habíamos dicho, ¿no? De empezar de aquí, poner este número primero, que sería el de aquí, y empezar a multiplicarlo con las potencias correspondientes y vamos avanzando de uno en uno hasta seleccionar todos. Luego empezamos y se repite lo mismo, que este de aquí es mayor a todos los de su bloque y cuando encontremos uno mayor a él, significa que es de otro bloque. Por lo tanto, el corte está aquí y hacemos lo mismo de colocar en este caso es un único elemento, y lo colocamos aquí y pues vamos poniendo las potencias con la misma variable. Y por último, pues queda el último bloque, que este es n, y vamos a pasar y vemos que no hay nadie mayor, por lo cual es el último bloque de este. Y hacemos lo mismo, ¿no? Cuando coloquemos a este de aquí, multiplicamos la potencia que teníamos y lo multiplicamos por el valor de aquí. Y así vamos colocando todos los números. Con colocar me refiero a sacar el resultado. Obviamente no nos piden el arreglo ya formado, solo nos piden la suma. Entonces tampoco hay que guardar como tal las posiciones en donde los ponemos. Vale, entonces ya tenemos la idea y recuerden que esta forma de codearlo, pues, si bien es un poco más complicada, es un poquito más eficiente en términos de memoria. Por cómo está construido el concurso, pues, es que esta era como que la solución óptima, ya que el concurso no te pedía solo que sea óptimo en tiempo y que sea una muy buena complejidad, porque si solo te pedían eso, la primera solución que buscamos en log de n para usar solamente la función expo estaba más que perfecta, porque n no era muy grande, creo que era hasta 10 a la 5 y pues daba perfectamente en un segundo. También la de visitados perfectamente daba un vector de O de n, no es más que creo que tal vez 4 o 8 megabytes, por lo tanto es igual muy aceptable en términos de memoria. Pero justamente el concurso nos pedía el más óptimo, ¿no? Como que el que sacaba el más óptimo se llevaba más puntos. Entonces por eso sacar este problema de esta forma, aunque sea un poco más complicado, era lo que se esperaba en el concurso. Bueno, entonces, ¿cómo se vería el código? Voy a hacer un poco de zoom. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente cargar nuestros valores, que primero nos dan n, cargamos n y después nos dan un vector. En este caso lo voy a hacer pues son enteros, entonces de n elementos, y solamente voy a leer los datos de i igual a 0, y menor a n y más 2. Ahora, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer? Recordemos el algoritmo. Teníamos que tener nuestra variable de potencias y también una variable donde nos indique dónde estamos iniciando nuestro nuevo corte. Entonces voy a poner aquí int inicio igual a 0, que va a ser el inicio del arreglo, y la potencia que tenemos va a ser 1. ¿Por qué 1? Porque el último elemento es n a la 0, que como está elevado a la 0, pues siempre es 1. A excepción que n sea 0, pero eso no pasa porque pues n es un número positivo. Una vez ya tenemos esto, pues vamos a hacer un while hasta que nuestro inicio sea distinto de n. Lo que vamos a hacer ahora es avanzar en el arreglo a partir de nuestro inicio, avanzar hasta que lleguemos a uno mayor. En esta ocasión voy a poner como si fuera nuestra variable temporal, que sea el último elemento. Ahorita explico mejor esta variable. Y vamos a ver qué pasa. Miren, la variable temporal los pongo en n porque si estamos aquí en el último elemento, en el último segmento, perdón, vamos a recorrer todo nuestro arreglo y vamos a llegar al final y nunca nos va a encontrar uno mayor. Por lo tanto, no nos va a hacer como que ese corte del bloque. Y ahora, ¿cómo hago el corte? Es fácil, ¿no? Si a de inicio, que sería el primer elemento que tengo en mi bloque, es menor a de i, significa que estoy en un bloque. Este elemento es el inicio del nuevo bloque. Entonces, como temporal, voy a poner al inicio del nuevo bloque, que sería ir, y break, ¿no? Porque ya encontré el inicio. Luego lo que hacía es hacer un for desde el temporal, que es
No, perdón, no el temporal, un espacio antes del temporal. O sea, cuando estoy en el inicio del bloque, yo iba de atrás para adelante. Entonces, empezando desde aquí, voy a ir retrocediendo hasta mi inicio. Entonces voy a hacer i igual a tem menos 1, porque recuerden que tem es el primer elemento del siguiente bloque. Y mayor o igual a inicio, porque quiero llegar hasta el inicio de mi bloque y avanzamos y más, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Únicamente vamos a sumar. Voy a tener aquí mi variable ans, que sería inicialmente 0. Y ans va a ser igual a ans más ADI por la potencia actual. Potencia. Y esto le aplicamos el módulo que nos piden y aumentamos únicamente la potencia. Va a ser igual a potencia por n. Módulo mod. Pues este sería todo el código. Al final solamente imprimo ans y ya estaría básicamente. Bueno, tenía 3 pequeños errores en mi código. El primero era este, que tenía puesto i más más y como estaba yendo de atrás para adelante, pues tenía que poner i menos menos. El segundo es que mi potencia lo tenía como int y cuando multiplicaba aquí potencia por n, pues se desbordaba mucho mi variable. ¿A qué me refiero con reiniciar? Era que cuando yo terminaba de procesar, imagínense que yo procesé este de aquí. Una vez ya terminado de procesar, yo metía todo esto y ahora mi nuevo inicio va a ser este de aquí, que es justamente el temporal que yo tenía puesto y por eso me faltó como que reasignarlo, mi nuevo inicio. Y pues ya el código Diosep lo subí aquí y pues sería todo.